Muchachos, por favor, escriben ahí en el chat de Zoom el nombre completo y código, por favor. Eso hay que hacerlo toda la clase, ¿verdad, bro? Bien, retomando, pues de lo que habíamos llegado hasta los últimos pasos, precisamente cómo era la ecuación o la formulita para poder desarrollar lo que era la última columna, que en general es a la que siempre tenemos que llegar a calcular, si es que no nos la dan, ¿sí? Entonces, el porcentaje que pasa y tienen, pues, digamos, las dos formas, según sea el caso o la situación que se haya presentado previa en el desarrollo del ensayo propiamente dicho. Es decir, si hubo necesidad de compensación, que es cuando sale específicamente la columna de peso retenido corregido, o si no existió, donde el porcentaje de error es igual a cero y cumple que está dentro del rango de entre más o menos 2%, tienen las dos. ¿Sí? Lo único que varía precisamente es a lo que se refiere con sumatoria de peso retenido corregido. Pero para el caso, estos dos valores en este momento, para determinar lo que es el porcentaje que pasa, eh, ambos tienen que ser exactamente iguales ya en ese momento, justo para la última columna, iguales al peso seco lavado por el tamiz 200. Ya les voy a colocar ahí eso.
¿Sí? Es decir, que ya en este punto, para esas fórmulas, lo que tiene que ver, no importa si se realizó la compensación, el peso, sumatoria de peso retenido corregido, ¿sí? Lo que es en la parte del numerador y en la parte del denominador, y cuando no hubo compensación o si no se llega a presentar la compensación, sumatoria de peso retenido, ¿sí? Simplemente. Ambos, en ese momento, para determinar lo que es el porcentaje que pasa, ya tienen que haber sido ajustados o desarrollados desde un inicio iguales al peso seco lavado en el tamiz 200. Es decir, ese material con el que nosotros realizamos específicamente el ensayo de laboratorio de tamizado, ¿sí? Muy bien, observemos entonces en el Excel cómo, cómo queda esa parte. ¿Se observa el Excel ya? Sí, señor. Listo. Entonces, en la última columna, aplicando esa fórmula. Lanzamos a ver un poquitico ayer. Simplemente tenemos los datos para poder aplicar la fórmula. ¿Cuál fórmula? Esa de sumatorias. Si en ese caso en particular del ejercicio que veníamos desarrollando, como si hubo compensación, se generó la columna de peso retenido corregido. Por tanto, en la fórmula de porcentaje que pasa, la que vamos a utilizar es esta inicial, en la que sí hubo compensación. Entonces vamos a estar hablando de la sumatoria de peso retenido corregido, menos peso retenido acumulado sobre sumatoria de peso retenido corregido, todo por el 100%. Y aquí es donde esto ya lo verificamos desde ayer. Precisamente la sumatoria del peso retenido corregido, pues tiene que ser ya exactamente igual al peso seco lavado en el tamiz 200. ¿Por qué? Porque hicimos la compensación, porque generamos la fórmula donde direccionamos para que ese valor al final, solamente variando lo que era el peso retenido mayor de los que teníamos, compensando solo ese valor, pues tenía que darnos específicamente eso, ya sea que nos hubiese dado quitarle material o agregarle material, como fue el caso del ejercicio. Y simplemente empezamos a llenar cada una de las casillas. Entonces, ¿por qué la primera, donde teníamos peso retenido acumulado 0, nos va a dar que es del 100%? Precisamente porque estos dos valores en este caso, son el mismo. Peso retenido acumulado inicial, es decir, para la primera casilla, es 0, en ese caso en particular del ejercicio. Y si este es el mismo valor en el numerador y en el denominador, pues nos da la unidad. Y 1 multiplicado por el 100%, por eso aparece allá 100. Y ojo, estos siempre tienden a confundirse. Esta columna ya no tiene nada que ver con cuestiones de peso. Aquí ya son porcentaje. Normalmente, la última casilla viene a dar 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la última casilla que nosotros comprobamos el peso retenido acumulado, sí, el peso retenido acumulado, decíamos que lo podíamos corroborar, que nos iba a dar exactamente la sumatoria del peso retenido corregido
o a su vez el peso seco lavado en el tamiz 200. Entonces, aplicando en la fórmula es obvio que este valor pues va a generar de que si todo es, cada uno de estos valores es el mismo valor, pues nos tiene que dar 0 y 0% casi siempre da 0. Listo, muy bien. Hasta ahí, sin problemas. Pero resulta que acontece que ahora sí, no solamente era obtener esos datos. Para el caso en particular, si nosotros logramos determinar o nos lo regalan, ¿sí? Lo que son todos los datos de porcentaje que pasa. Y tenemos los tamices y los podemos ordenar o los tenemos exactamente como está en el porcentaje que pasa. De nuestras tablitas podemos tener la información del diámetro en milímetros. Y con estas dos columnas, es con las cuales yo puedo graficar. Es decir, de entrada, yo ya puedo adelantar mucha información si por alguna razón yo llego a tener lo que es la columna de porcentaje que pasa y sé cuáles son los tamices, ¿sí? Es decir, con esas dos columnas, y esta siempre la voy a poder desarrollar si conozco los tamices, con esas dos columnas yo ya puedo graficar. ¿Sí? Entonces, por lo menos, si dentro de lo que sea un parcial, un quiz o lo que sea que le esté evaluando respecto de granulometría, que normalmente va a ir acompañado de realizar el gráfico, pues apenas ustedes tengan esos datos, de una vez pueden empezar a desarrollar ese punto. Para el caso, por favor, desarrollen el gráfico de
de ese ejercicio que estamos adelantando, ¿sí? Y verifican a ver cómo les da. Así de una vez se van adiestrando. Aquí por lo menos, de ser el caso, en Excel ustedes perfectamente también pueden desarrollar esa misma tablita que yo les dejé ahí como para que pudiesen imprimir, ¿sí? Y pues trasladan obviamente los datos correspondientes a la información. Esa señalización que se ve ahí corresponde exactamente a cada coordenada respecto de lo que nosotros calculamos aquí en la tabla, ¿sí? Noten que está sombreada la información. Y pues obviamente como coordenada, ustedes saben que primero siempre en una coordenada va lo que tiene que ver con el eje horizontal y luego lo que tiene que ver con el eje vertical. Es decir, primero lo de la abscisa, que es lo correspondiente al tamaño o abertura de los tamices en milímetros, que es la escala logarítmica, y luego lo que tiene que ver con la ordenada, que es lo que corresponde al porcentaje que pasa, y esa es en escala aritmética. Ahí pueden ver de que digamos, las separaciones en la parte de la ordenada se mantienen, ¿sí? Va aumentando cada 20, pero es la misma proporción. Mientras que la que habíamos analizado ya en clases anteriores, lo que tiene que ver con la logarítmica o semilogarítmica, pues tiene diferente proporción, pero también va aumentando, digamos, de 10 en 10. Entonces, cada uno de esos puntos que vemos ahí corresponde a esa coordenada. Entonces, por ejemplo, el primer punto, ¿cuál será? Va a ser, de esa coordenada será 76, 100. Entonces, busquémoslo. 100 está en la parte de la ordenada, es decir, 100 porcentaje. Entonces, bueno, directamente ya sabemos a qué va a corresponder. Y buscamos 76. Si esto es 10 y esto es 100, entonces 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 6. Esa parte de 6 ya sabemos que es bien pegadita a la siguiente línea. Más o menos ahí donde está la ubicación. Escojamos otro, por ejemplo. Supongamos, busquemos el valor de 2, ¿sí? Para que nos quede fácil de ubicar lo que corresponde al tamaño número 10, de 2, y da en el porcentaje 20.59. Entonces, 2 lo tenemos por acá. Y 20.59, ¿sí? Si aquí tenemos 20, y esta sí es una escala aritmética, 20.59 más o menos por allí, ¿sí? Esa sería la correspondiente a ese punto. Y ahí lo tenemos. Miren, ahí se observa perfectamente la coordenada. ¿Sí? Ahora, retomando de eso que habíamos trabajado hace rato, de lo que tiene que ver con haber compensado solo en el valor mayor, ¿sí? Cuando se compensa solo en el valor mayor, primero eso, aparte de ser más fácil al momento de desarrollar los cálculos, también es porque no vamos a estar variando, digamos, toda la tendencia de la curva. Vamos a mantener como solamente es un valor el que vamos a variar, todos los otros son exactamente iguales, pues vamos a mantener más las condiciones reales de ese suelo. Entonces, solamente es en un punto. Además, precisamente en el que es el que escogemos como el de mayor peso, pues normalmente la diferencia no puede ser muy alta, sobre todo porque ya lo hemos, digamos, estandarizado entre parámetros de más o menos el 2% de error.
Entonces, para que nos cumpla ese parámetro, esto tiene que dar, digamos, normalmente pocos gramos. Y pocos gramos respecto del que es mayor, pues no le va a variar mucho tampoco. Entonces, por eso mantenemos realmente lo que es las condiciones reales de ese suelo para seguir desarrollando los cálculos y llegar a poderlo graficar. ¿Listo? Muy bien. Continuamos porque ahí no hemos terminado para nada todo lo que tenemos que desarrollar. Entonces, sexto, dentro de los pasitos esos que estábamos trabajando. Se grafica la curva granulométrica. ¿Listo? Ya sabemos cómo se grafica, ya lo hemos visto, ya lo hemos, digamos, analizado, ¿sí? Lo masticamos bastante. De ahí en adelante, eso sí, ya corresponde a ustedes de que practiquen haciendo eso. Y una vez más, normalmente en los parciales del primer corte, que son muy fáciles los que tienen que ver con mecánica de suelos, casi siempre los que se tiran el parcial, es decir, los que lo pierden, los que no sacan buena nota, es precisamente porque no saben graficar. Y unir puntos es muy fácil, pero si usted no lo ha practicado nunca, seguro que el día del parcial se enreda. Y eso es algo que ustedes obligatoriamente tienen que hacer. Muy bien. Se grafica la curva granulométrica. Se calculan dentro de ese mismo ítem, el 6.1, se calculan los diámetros efectivos, el de 10, el de 30 y el de 60, por gráfico y por fórmula. Ajá. Entonces, de ser el caso, si nosotros ya tenemos el gráfico, pues podemos perfectamente determinar el de 10, el de 30 y el de 60. Pues en este caso en particular, ahí rapidito como para recordar uno de los valores. Entonces recordemos que los diámetros efectivos de 10, de 30 y de 60 son los correspondientes a los porcentajes que pasa 10, el porcentaje que pasa 30 y el porcentaje que pasa 60. Para nosotros son fáciles de identificar, ¿sí? Precisamente porque están en la ordenada. Entonces, cuando los tengamos ubicados, proyectamos hasta tocar nuestra curva, la que hemos construido en ese momento, la que estemos analizando. Y ojo, hago énfasis en eso de la que estemos analizando, porque puede ser que en la misma tablita, en la misma gráfica, podamos tener las curvas granulométricas de varios suelos diferentes, perfectamente. Eso no tiene nada de raro. Entonces tienen que estar, digamos, atentos a cuál es el suelo que se está pidiendo el análisis. Puede ser.
Listo, simplemente lo que ya hemos hablado, lo que hemos trabajado, buscamos los porcentajes 10, 30 y 60 en la ordenada, los proyectamos contra la gráfica que estamos analizando y perpendicularmente hacia la abscisa. Allí, por ser los diámetros, por ser los milímetros, pues ahí es donde determinamos los diámetros efectivos, el de C60, el de 30 y el de 10. Esto, por favor, cuando lo estén realizando, allí tienen que colocarme el valor, ¿no? El valor, ¿sí? Que yo sepa de verdad que, digamos, aprendieron de verdad cuánto o cómo es que se evalúa el dato en una escala logarítmica. Eso por ese lado. Y nos dice también que por fórmula. Ajá, o sea que la fórmula, y yo ya les había nombrado de que existe, de que se maneja, por fórmula nosotros vamos a tener esos valores también. Obviamente por fórmula siempre va a ser más acertado el resultado, pero ustedes tienen que evaluarlo desde ambos puntos de vista, ¿sí? Normalmente deben dar muy cercanos, ¿sí? Si ustedes desarrollan bien los gráficos y lo interpretan bien, deben dar muy cercanos esos valores. Por favor, si alguno faltó por ahí escribir el nombre y el código en el chat de una vez. Bien, vamos a mirar la cuestión de la fórmula. Ojo, yo aquí de una vez le estoy colocando la fórmula que se aplica. Esto simplemente, si lo quieren mirar por ahí, pues también es bueno que sepan de dónde salen las cosas. Esto solamente viene de la ecuación típica de la recta. Ustedes ya la tuvieron que haber trabajado, ¿sí? X menos X1 sobre X2 menos X1 igual a Y menos Y1. Bueno, todo eso. Y resulta y acontece que es una fórmula, también ustedes seguramente lo han trabajado o lo están trabajando o lo irán a trabajar en lo que tiene que ver con topografía. Esta fórmula hace referencia
a lo que es la interpolación. ¿Alguien me puede decir, por favor, ahí antes de que se acabe esta sesión, a qué se refiere la interpolación o qué se busca o qué se hace con una interpolación? Hallar un valor como intermedio entre dos valores extremos, profe. Es decir, por decir, en este caso, si vamos a hallar el de 10 y pues el porcentaje que pasa no es exactamente 10, sino por ejemplo 9,5 es el de abajo y el de arriba 11,2. Se busca el valor intermedio entre ellos para que nos dé el de 10 exactamente. Sí, digamos que tiende a ser eso, buscar un valor medio, pero para el caso en particular, nuestro valor medio no es un valor medio, ¿sí? Es un valor específico que estamos hallando, entonces tenemos que direccionarlo a eso. Ya se va a cerrar esta sesión, ya les vuelvo a retomar ese tema ahorita cuando les comparta el nuevo link.